Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. En este día precioso de Dios, quisiéramos bendecirte en su nombre, en su pacto y en su fidelidad. Dios es bueno. Por eso yo estoy aquí y por eso tú estás allí. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la vida, la salud. Él provee para nosotros. Él cuida de nosotros. Porque Él es el Dios de la creación. Pero también Él es el Dios de la redención. Él es el Dios que nos alimenta espiritualmente y cuida de nuestras necesidades espirituales. Yo estoy aquí como un instrumento de Dios para edificar tu vida. Él en su providencia ha querido que este mensaje, esta ocasión, esta oportunidad, esta administración llegue a tu vida a través de este medio. Quisiera en su nombre darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Y juntos queremos invitarte a que tú participes con nosotros y estudiemos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Ven con nosotros y vamos a disfrutar del manjar de Dios. Que Dios te bendiga. Bien, mis hermanos, el Señor ha seleccionado en esta ocasión como porción bíblica para estudio el libro de Isaías, capítulo 2. Libro del profeta Isaías en el capítulo 2. Vamos a comenzar a leer el versículo 1 para que podamos entender. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán, dice, sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña y escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Diga conmigo: y Jehová solo será exaltado aquel día.
Continuamos con el 2. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Digan conmigo, y solo Jehová será exaltado en aquel día. El 18 dice, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que le adorase. Y se meterá, dice, en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Dios quiere enseñarnos algo muy valioso a nosotros como congregación y al pueblo que Él llevará este mensaje en las naciones. El Señor quiere que su pueblo ande en pos de su corazón. Dios quiere que su pueblo le crea, que su pueblo le conozca y su pueblo le entienda. Nosotros como congregación estamos viviendo una etapa muy importante. El Dios que lleva siempre a la iglesia de gloria en gloria, que en el pasado nos ha honrado dándonos a administrar cosas muy valiosas y de alta estima delante de sus ojos. Ese Dios también nos ha anunciado proféticamente y de la manera que nos conduce como congregación, como ministerio. Nos está diciendo que vamos a administrar cosas mayores. Por esa razón nos está enseñando la diferencia que existe entre lo que es propósito, elección y bendición. Estos mensajes pasados nos han ayudado mucho, nos han bendecido. Ya están corriendo por las naciones y estamos recibiendo hermosos testimonios de la manera que la iglesia está siendo edificada a través de estos mensajes. En un tiempo como este, Dios quiere que nosotros como iglesia entendamos la diferencia entre estas cosas. Siempre ha existido la codicia del hombre, siempre. No es nada nuevo. El hombre es codicioso por naturaleza. Pero hay un tiempo donde se ha despertado la sed de codicias, es en este tiempo. Creo que nunca en la historia de la iglesia se ha tergiversado más la predicación en este aspecto como en este tiempo. Hoy se usa mal el mensaje de la prosperidad, muy mal, no con el espíritu correcto. Es un mensaje bíblico. Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas. En el Antiguo Testamento Dios bendijo a su pueblo Israel y en su pacto, en las estipulaciones de los pactos de Dios, siempre Dios ofreció muchas cosas a su pueblo, prosperidad y bendición. El pacto que hizo con Israel es un pacto que está basado en bendiciones, muchas bendiciones. Y bendiciones terrenales, largura de días, salud, victoria contra los enemigos, ser cabeza y no ser cola, prestar y no tomar prestado. Todo tipo de bendición Dios ofrece en el antiguo pacto. No hay ningún problema con eso. El problema no está en el mensaje tanto, sino en el espíritu con el cual se comunica el mensaje. En el nuevo pacto no solamente están incluidas las bendiciones terrenales,
sino que Dios añade las bendiciones espirituales. Porque ya el pacto nuevo revela toda la plenitud de Dios. Reyes y profetas quisieron ver, dijo Jesús, lo que ustedes están mirando y no lo vieron. El pacto antiguo revela el nuevo y el nuevo cumple el antiguo. Así que se complementan. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Un pacto una vez cumplido ya acabó su función. Y si Dios anuncia un nuevo pacto, entonces debiéramos de legislar y conducirnos siempre por ese pacto. El pacto nuevo, en el pacto nuevo Dios dice: todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. En ese pacto nosotros somos herederos de todas las bendiciones terrenales que Dios prometió a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque la ley del antiguo pacto decía: si tú cumples todos estos mandamientos, entonces yo te voy a bendecir y tú serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, te daré victoria contra los enemigos, etcétera, etcétera. Todas las bendiciones son prometidas al pueblo que viviera el pacto, o sea, la ley, los juicios, preceptos y estatutos del Señor. Nosotros, por nosotros mismos, no lo hemos vivido, pero Jesús, en sustitución de nosotros, ocupando nuestro lugar, vivió perfectamente, sin reprensión, todos los mandamientos y estatutos del Señor. La justicia fue cumplida en él. Así que si un judío, diríamos como Elizabeth, Zacarías, que eran temerosos de Dios y que la Biblia dice que guardaban los mandamientos sin reprensión en el aspecto humano, como Pablo decía, en cuanto a la ley soy irreprensible, en cuanto a las letras de la ley, quiere decir eran personas temerosas de Dios que vivían piamente. Y Dios, debido a eso, estaba comprometido por su pacto a bendecirlos. En el Nuevo Testamento, la bendición no viene tanto por nuestra obediencia, o no viene por nuestra obediencia, viene por la obediencia de Cristo. Amén. Todas nuestras dádivas vienen como un resultado de la obediencia de Jesús. Tú no eres salvo porque tú eres bueno, tú eres salvo porque Cristo fue bueno. Tú eres salvo no porque tú obedeciste, sino porque Cristo obedeció. Así que tú estás recibiendo algo que no es tuyo, algo que alguien cumplió en el lugar tuyo, en este caso Jesús. Pero el hecho que fuese Jesús que lo hizo, no quiere decir que las bendiciones no son nuestras. Todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así, eso dice el nuevo pacto. Quiere decir, y estoy diciendo que no solamente estamos administrando la prosperidad natural y terrenal que siempre ha administrado Israel como nación, sino que además de esas bendiciones, nosotros somos herederos de las bendiciones espirituales, que todo lo que hemos recibido en Cristo Jesús: autoridad para ser llamados hijos de Dios, derecho al cielo, somos herederos de todas las cosas, somos coherederos con el Hijo, hemos recibido el Espíritu Santo, la vida de Dios, hemos recibido entrada por un Espíritu al Padre, se nos encomendó la gracia, se nos encomendó el ministerio, estamos administrando las riquezas de la gloria de la herencia de los santos en luz. Abre los ojos, iglesia. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Amén. Por eso Dios nos quiere enseñar a administrar bien lo que Él nos ha dado. Somos mayordomos de Dios. Dígale a que está al lado: tú eres un mayordomo de Dios. Amén. Significa que eres un administrador en la casa de Dios. Dios te ha dado para administrar cosas naturales: la vida, la salud, el alimento, el techo, el vestido, el trabajo, la fuerza,
el dinero, en fin, todo lo que es natural. Espiritualmente te ha dado la salvación, la gracia, también todo lo que es terrenal, Dios lo pasa a la dimensión espiritual, porque ahora todo es espiritual, porque el pacto nuevo es espiritual. Así que ténganos los hombres como coadjutores, administradores de los misterios de Dios y de las riquezas de Dios. Así que nada que tenemos es nuestro, todo es de Cristo. Y llega a ser nuestro porque Cristo nos ha hecho participantes con Él de la herencia. Y eso es bueno aclararlo. Ahora, Dios nos ha enseñado que donde quiera que hay propósito, hay elección. Y donde hay elección, hay bendición. Y es bueno que haya claridad al respecto, para nosotros poder agradar a Dios con lo que Dios nos da y andar humildemente delante de Él. Y que la prosperidad, la riqueza o los dones que Dios nos dé nos sirvan para añadir gloria a su nombre y a su alabanza, y no para restarle. La riqueza, la prosperidad, los dones pueden convertirse en un tropiezo si no lo sabemos administrar, si no tenemos iluminación y revelación en cuanto a estas cosas. El peor enemigo de nosotros es nuestro corazón. Ese es el peor enemigo. Esta mañana yo repetía un texto y cuando lo dije entendí más el significado de ese texto. Y es que Dios nos ha dado, diga conmigo, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y cuando dije corazón para entender, entendí que con el corazón se entiende y no con la mente. Que en el reino de Dios se entiende con el corazón y no con la mente. Amén. Se entiende con el corazón y no con la mente. Siempre hablamos del corazón de Dios. Dios nos ha dado un corazón nuevo, un corazón conforme a Él en el hombre nuevo, para que entendamos a Dios, para que estemos en armonía con Él, armonizados con Él, alineados con Él, y para que no tropecemos. Cuanto más tu corazón sea como el de Dios, más le vas a agradar y podrás caminar con Él sin problema. Por eso Dios te tiene sentado ahí escuchando la palabra, para lograr con su poder en Cristo Jesús eso, armonizar tu corazón con el de Él, para que tú entiendas a Dios. Ya le crees, le estás conociendo, pero le tienes que entender. Y Él se está revelando para que tú le entiendas. Amén. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado porque tiene un propósito en tu vida. No es porque tú eres el más hermoso de los vecinos, ni el más hermoso del barrio. Es todo lo contrario. Es porque tú eras feo. Porque Dios derrama su gracia sobre lo vil, sobre lo menospreciado. Muéstrame un hombre lleno de gracia y te voy a decir el pasado. Era lo más vil, lo más pobre, lo más indigno y lo más miserable. ¿Cómo lo sé? Porque está lleno de gracia. Amén. En otras palabras, el que hoy es rico en Dios, ayer era pobre en la carne y en el mundo. Hoy los que son justos en Dios eran bien pecadores en el mundo. Pero eso no es así que interpretamos. Cuando vemos a alguien que tiene unción, inmediatamente nace en nosotros la admiración. Si canta bonito, le aplaudimos como a los ídolos en el mundo y nos quedamos así, babeando. Qué don, qué unción, cómo salmea, cómo canta, cómo hace. Pero es que el sabio dice, ay, este sí era miserable, que Dios se lo ha bendecido tanto. Cuán pobre era este que Dios le ha dado tanto.
Pero tiene un propósito grande con él, que ha depositado su gracia en él. Wow. Ay, si este hermano o hermana supiera lo que implica que Dios le ha dado ese don. Ay. Si él entendiera. Que él entendiera que no es para altivez, es todo lo contrario, para que se sienta deudor. Y es porque hay un propósito en su vida. Ay. Y en vez de sentir admiración, lo que vas a sentir por esa persona es un deseo de orar por él. Dice, ay Señor, ayúdalo a que no tropiece. Ayúdala a que sepa ministrar eso. Ay, si supiera por qué Dios se lo dio. Ay, si supiera. Es muy importante. Cuando Salomón era sabio, oraba diferente a cuando se convirtió en un necio. ¿Quieren saber qué convirtió a Salomón en necio? La prosperidad. Y qué pena que por ser sabio y por saber orar conforme al corazón de Dios, recibió prosperidad. Porque Dios le dijo en sueño: a ver, Salomón, quiero bendecirte. Te aseguro que te voy a contestar la oración. Así que piensa bien, porque te voy a bendecir. Y Salomón, Dios se lo habló en sueño. Y Salomón le dijo a Dios: qué lindo, Señor, no me des riquezas, porque te voy a olvidar. Dame sabiduría, porque yo soy un niño. Y tú me has dado una responsabilidad tan grande para administrar a un pueblo tan grande, con un propósito tan grande. Y mi padre era tan grande y tan honrado, y yo tan chiquito, tan joven. Yo soy la mujer con la cual mi papá tuvo el pecado, que lo perdonaste de tal manera que en vez de poner a los otros que eran más dignos que yo, me ha puesto a mí, el hijo de la mujer del pecado, aquí ocupando el trono. Ay, Señor Jehová, cuán grande ha sido tu misericordia. ¿Puedes darme sabiduría, por favor? Y Dios le dice: ay, Salomón, qué bien has orado. ¿Con qué sabiduría has orado? ¿Por cuánto has orado bien y no pediste ni gloria ni riquezas, sino sabiduría para administrar a mi pueblo? Te voy a añadir sabiduría, prosperidad, riquezas. De tal manera que no va a haber nadie, ningún rey antes de ti ni después de ti. Wow. Y Salomón lo cuenta en el libro de Eclesiastés. Lo cuenta. Dice: yo no le negué nada a mis ojos. Me dediqué a acumular sabiduría de los orientales, y no hubo nadie en sabiduría. Me dediqué al placer, a acumular placeres, a amontonar placeres, riquezas, fama, de todo. Todo lo abundante, él se dedicó a eso. Y al final, ¿cómo terminó el reino de Salomón? Dios a los hombres le da una mujer. Salomón tomó 999 más. Y dice que las mujeres torcieron su corazón. Amén. Necesitaba una cama y tenía para comprar miles y miles de camas. Tenía abundancia de todo. Y lo que él temió cuando oró fue lo que le ocurrió. La prosperidad y la abundancia dañaron su corazón. Pero Salomón no comenzó así. Cuando Salomón comenzó, vino la reina de Seba, de lo último de la tierra. Viajó con un séquito grande, con camellos y regalos, porque oyó la fama de Salomón. Y quedó tan impresionado que dijo: yo pensaba que me habían exagerado, pero no me dijeron ni el 1% de lo que es tu reino. Benditos son tus siervos. O sea, yo soy una reina y me gustaría ser un siervo en la casa tuya. ¿Y saben qué? Una cosa que me ministra a mí de la reina de Seba, que admiró los holocaustos de Salomón. Dice: benditos son. Dice que
se admiró por los holocaustos. Qué lindo cuando alguien viene de lejos y admira tu ofrenda, tus holocaustos. ¿Y saben ustedes cómo termina la reina de Seba diciendo? Miren, diciendo, bendito es Jehová que te ha puesto en el trono y te ha bendecido, porque Jehová siempre ha amado a Israel. Lindo. ¿Cómo entiende una mujer que viene de lejos que toda la prosperidad es porque Dios ama a su pueblo? Estaba bien clara. ¿Cómo lo entendió? Salomón se lo enseñó. Pero Ezequías, cuando vinieron los embajadores, que Dios se lo había sanado, lo había prosperado, ¿qué vieron en tu casa? Yo le mostré todos los armamentos, el museo, todo lo que heredé de Salomón. Y no le mostró lo que Dios hizo. Y la prosperidad le fue de tropiezo. Pero Salomón comenzó bien. Comenzó muy bien. ¿Qué le pasó a Salomón? Pues lo que me puede pasar a mí. Lo que le ha pasado a todos los ministerios grandes que han sido prosperados por Dios. Dios los ha bendecido, han llegado a la cumbre, a la cúspide allá arriba. Y de cuando todo está allá arriba en gloria, comienza el descenso en vez de seguir ascendiendo. ¿Qué pasa con el hombre cuando administra cosas grandes y valiosas? Qué interesante, qué importante es entender por qué Dios me ha bendecido. En vez de celebrar tanto que soy bendecido, voy a entender la causa por la cual me bendijo. Aleluya. En vez de enorgullecerme porque he sido bendecido, y en vez de mirar de cierta manera con inferioridad a aquellos que no han recibido la misma cantidad o nivel que yo, es bueno que entienda por qué Dios me ha bendecido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Isaías profetizó en el tiempo de más prosperidad en Israel, desde los días de David. Ahora, ¿están listos para estudiar la Biblia? ¿Están listos? Amén. Escuchen ahora. Vamos a estudiar ahora la palabra. Miren. Ven al capítulo 1, versículo 1 de Isaías. 1:1. Para que entiendan en qué tiempo vivió Isaías. Y leímos el capítulo 12, es que apenas estaba comenzando su ministerio ahí, cuando tuve esta visión. Dice aquí versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días. ¿De cuál es el primer rey ahí? Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Pero el primer rey, ¿cuál era? Usías. Quiere decir que él comenzó su ministerio en el reinado del rey Usías. Amén. Vamos a estudiar ahora cómo fue ese tiempo en los dos reinos. Y digo los dos reinos porque después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. En el norte estaba Efraín, o las 10 tribus, con la capital que era Samaria, y en el sur estaba Judá, la casa de David, y la capital era Jerusalén. Habían dos reinos. Amén. Ok, entonces miremos cómo era el tiempo del rey Usías. ¿Están listos? Vamos a estudiar la palabra ahora conmigo. Véngase ahora y vamos a leer en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. ¿A quién? ¿A quién? En ese mismo tiempo comenzó a profetizar el profeta Isaías, el cual tenía 17 años de edad, y lo pusieron por rey en Jerusalén en lugar de Amasías su padre. Usías, escuchen ahora, edificó Elot. Diga edificó. Miren ustedes los verbos ahí. Voy a leer, ustedes díganlo. Edificó a Elot, la restituyó, edificó y restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 17 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. Diga, fue de los que más reinó. Entre él y Manasés fueron los que más reinaron. 52 años. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios
en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Aleluya. Persistió en buscar a Jehová. Y como persistió en buscar a Jehová y vivió en un tiempo de prosperidad, porque había visiones y revelaciones, porque había un hombre llamado Zacarías, que no es Zacarías el profeta, ni el Zacarías que murió en el altar, era otro Zacarías que la Biblia no lo menciona más, pero que era un hombre que tenía visión y revelación. Gloria a Dios. Como ustedes que se sientan ahí a escuchar revelaciones de Dios, y que es un pueblo que Dios ha bendecido, porque todos los ministros aquí tienen revelación. A mí me dicen, no importa ya quién predique en el amanecer, todos predican bien, todos tienen revelación, todos nos edifican. Digo, gloria a Dios que son todos, porque la unción bajó y que cayó a todos. Así me lo dicen donde quiera que voy, es que son todos así, hablan lo mismo, todos inspiran, todos son benditos. Hay muchos Zacarías en esta congregación, expertos en visiones, en revelaciones. Somos bendecidos. ¿Quién no persiste en este tiempo en buscar a Jehová? En un ambiente con visionarios, hombres de revelación. Eso es prosperidad. ¿O no es prosperidad? Ay, que esto nunca se acabe, sino que vaya de gloria en gloria. Que Jehová añada. Porque la palabra José significa Jehová añade. Y Jehová añade. Jehová añade. Así que Usías le tocó vivir en un tiempo con un hombre que tenía revelación, había prosperidad espiritual. Y que aprovechó y persistió en buscar a Jehová. ¿Y qué pasó con Jehová? ¿Qué hizo Dios? Lo prosperó. Qué lindo cuando un hombre busca a Dios, persiste en buscar a Dios. No solamente lo buscó, persistió en buscar a Jehová. Y Jehová lo bendijo y lo prosperó. Atiendan ahora. Dice que edificó, que reconstruyó. Y mire todo lo que sigue diciendo ahora. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad. Diga, rompió. Así que ahí dice que el hombre edificó, el hombre restituyó. Ahora dice que rompió un muro. Rompió el muro de Gad y el muro de Labnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Diga, el hombre es un rompedor de muros y edificador de ciudades. Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? Prosperidad. El 7, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Ur-Baal y contra los amonitas. Diga, era un victorioso. Jehová les dio victorias contra los enemigos. Eso, diga, prosperidad. Amén. El 8. Y dieron los amonitas presentes a Usías. O sea, le pagaron impuestos, le pagaron, dice, presentes. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Diga, era famoso, era conquistador victorioso, altamente poderoso. Wow, cuánto lo prosperó Jehová a este hombre. El 9, otra vez, edificó. Eso es prosperidad. Edificó también Usías torres en Jerusalén, y junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Diga, era un edificador de torres. Diga, lugares altos, torres. Fabricó las torres gemelas, el Empire. Tremendo. Donde quiera poner una torre este hombre. El 10. Asimismo edificó torres en el desierto. Ay, hasta en el desierto hacía torres. Madre mía, como si no fuera suficiente construir torres en los llanos. En el desierto. ¿Por qué? Porque Jehová le prosperó. ¿Quién le prosperó? ¿Quién salía con él a la batalla? ¿Quién le dio los materiales? ¿Quién le dio la oportunidad? Jehová. El 9, edificó también Usías torres en Jerusalén junto a la puerta. Dice, torres junto a la puerta del ángulo, torres junto, aunque no dice torres, pero eso es lo que dice, torres en la puerta del valle junto a las esquinas, y las fortificó. No solamente las edificó, las fortificaba. 10, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. Había aguas en Jerusalén, porque tuvo muchos ganados. Digan prosperidad, muchos ganados.
así en la Cefela como en las vegas, viñas y labranza, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Santo este hombre. Agricultor también, fomentó la agricultura. Había cisternas, había aguas, había plantas, había folíes llenos. Tiempo de gloria. Amén. Sigan conmigo. El 11. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros. Diga, pero poderoso ejército. Tenía fama, tenía victorias, tenía ciudades, torres, de todo. Y guerreros también experimentados, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Diga, tenía un poderoso ejército. Diga, prosperidad. El 14. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras. Escuchen, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. El hombre era misiles lo que los prepara allá. Esos eran los misiles de aquellos días para tirar piedras a distancia. Tremenda tecnología, diga, tenía tecnología. El hombre tenía tecnología. Eran misiles, bombas atómicas en esos días, hermanos. Máquinas para tirar piedras a grandes distancias. Eso eran misiles en esos días. Quiere decir que era próspero en la agricultura, próspero en la construcción, próspero en el ejército, próspero también en la tecnología. Este tipo tremendo. Porque Jehová lo prosperó. ¿Por qué lo prosperó? Buscaba a Jehová el hombre. Y dicen ahora, otra vez, la última parte del 15. Y su fama, porque hermanos, con la prosperidad viene la fama. ¿Cuántos saben eso? Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. No dice por quién, pero ya se sabe por quién. Hasta hacerse poderoso. Fue ayudado maravillosamente. Pero al principio dice, ¿quién fue que lo ayudó? Jehová. Porque toda prosperidad, ¿dónde viene? Viene de Jehová. De bendición de Jehová. Este le tocó administrar cosas grandes. Sigan conmigo. El 16. Escuchen ahora. Listen to me right now. Que se ríen cuando yo hablo inglés. ¿Qué cosa? Es porque ven el milagro de Dios en mi boca. Miren el 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Qué le pasó a Salomón? Aquí está la prosperidad dañando en vez de bendecir. Mas cuando ya era fuerte, su fama se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Uzías, teniendo
en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ay, era tan grande y tan famoso, tan prepotente. Se creía dueño de todo el mundo y de todo, hasta del santuario de Jehová. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. A él prosperado, maravillosamente bendecido, ahora herido con lepra, que era una humillación en Israel. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y la maldición le siguió hasta que se murió. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Fuera de la casa de Jehová, los que no saben administrar la prosperidad y la convierten en ruina, porque en vez de tomar la gloria y la fama y engrandecer el nombre del dador, se quieren hacer dioses cuando son hombres. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. El que se creía hasta dueño de la casa de Jehová, usurpando oficio. Él era rey, no sacerdote, pero dijo: lo único que me falta a mí, yo construyo torres, ciudades, tengo un gran ejército, tengo agricultura, tengo cisternas, tengo fama, soy altamente poderoso. Solamente me falta algo. Toda la vida he querido ser sacerdote. A ver quién me lo impide. Pero yo bendigo a Dios, mis hermanos, por ese Azarías sumo sacerdote, y por esos 80 sacerdotes que hicieron lo contrario a lo que hizo Elí. ¿Recuerdan ustedes que Elí, sus hijos prostituyeron la ofrenda? Algunos dicen: que Elí no amonestó a sus hijos. Sí, la Biblia dice que los amonestó, pero Dios dijo: no te le paraste en el frente para evitarlo, no lo entorpeciste. Pero Azarías sumo sacerdote y los 80 sacerdotes se metieron, hermanos, para un rey poderoso como este, famoso, que cuando una persona es prosperada así, Dios, la gente lo ve como un semidios. ¿O no? No vemos así nosotros los ungidos, que hasta lo queremos tocar. Alguien me estaba diciendo que con un ungido muy conocido estaba en su apogeo. Los pastores había que controlarlos porque peleaban en la escalera por tocarlo. Así hasta se daban puños por tocar al ungido. Literalmente, que le tenía que decir las ujieres, la que ponían: pastores, por favor, son pastores, porque querían tocar al ungido. Así es la cosa. Así vemos nosotros la prosperidad. ¿O no? Eso le pasó a Pablo. A Pablo y a Bernabé lo confundieron y dijeron: dioses semejantes a hombres han llegado a nosotros. Miren, dioses. Y a Pablo le pusieron Júpiter. Madre mía, Júpiter era uno de los más grandes de los dioses. Y a Bernabé Mercurio. Y a mí me llaman Yodo. Bueno, hermanos, a mí me llama la atención. Miren, apenas un hombre comienza a ver raro. Jesús le abrió los ojos a un ciego, y cuando los ojos se le estaban comenzando a abrir, dice: yo veo a los hombres como árboles. Madre mía, apenas comenzó a ver y ya veía a los hombres como árboles. Así somos, hermanos. Apenas se nos abre un poquito los ojos espirituales y ya vemos a los ungidos como: wow, ¿qué es esto? Dios mío, voz de Dios y no de hombre. Algo pasa en nosotros frente a la prosperidad, los dones, que sea usted un profeta certero y que diga las cosas que salgan, y que sea un ungido que sople y el mundo se tira a los pies, para que usted vea a la gente que sana. Así era Usías en sus días. Dice: este hombre, cómo Dios lo ha bendecido. Y cuando se hizo fuerte, se rebeló, y esto era para ruina. Los sacerdotes le fueron muy claros: esto no te será para gloria,
Acuérdate que Dios ha establecido algo y ningún hombre tiene derecho a cambiar lo que Dios ha instituido. No te creas tan grande que puedes cambiar un mandamiento de Jehová. Y eso es lo que yo veo en la historia de la iglesia. Cada vez que un avivamiento, un ungido, un respaldado por Dios, un movimiento del Espíritu llega a la cumbre, ya comienzan a decir: ya, ¿para qué tanta adoración? ¿Para qué tanto esto? Ya. Y ya comienzan a atreverse a dar órdenes. Antes se tapaban la cara, ahora la ponen en fotografía, que se vea. Antes se escondían, ahora se exhiben. Es que pasa algo. Cuando el hombre no conocía de dónde venía un rayo, adoraba a Dios. Ahora que puede explicar el rayo, ya no quiere saber de Dios, porque yo sé ya que es una carga de electricidad que se origina. Y como lo sé explicar, ya no hay Dios. Qué pobre y miserable es, cuando debiera de asombrarse más. Porque por lo menos sabe cómo se produjo, que ahí que viene el milagro y la sabiduría de Dios. Los hombres de Dios deben estar ahí para administrar a los que son grandes y pararlos, detenerlos cuando caigan en el delirio de su locura. Dios amaba mucho a David, pero cuando David quiso llevar el arca una manera contraria a lo que Dios había instituido, Jehová le acabó la fiesta y se la convirtió, le cambió el apellido. El primer apellido es Pérez, porque Dios dijo: Pérez serán. Dios dijo: si pecan, perecerán. Léanse cómo Dios cómo usa la palabra Pérez. Le cambió la fiesta en perecerán. Lean en el incidente del arca. Pérez Usa le pusieron al lugar. Pérez Usa. Aquí pereció Usa. Y a David se le acabó la fiesta ese día. Porque nadie, por grande que sea, hermanos, cuando un hombre Dios le hace famoso, es para que esa fama eleve más el nombre de Dios. Amén. Si lo hace grande, es para engrandecer más el nombre de Dios. Escucha palabra de Jehová. Jesús dijo que toda blasfemia contra el Padre y contra Dios será perdonada, pero no contra el Espíritu Santo. Una blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu, en el contexto que Jesús habló, significa atribuirle la obra de Dios al diablo. Eso es blasfemia contra el Espíritu, atribuirle la obra de Dios al diablo, decir que algo de Dios es del diablo, porque decían: en nombre de Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y decían que Jesús se lleva fuera a los demonios con el poder de Dios. Yo te voy a parafrasear eso. Si atribuirle la obra de Dios al diablo es blasfemia, ¿qué es atribuirle la obra de Dios al hombre? Decir que la fama del hombre es del hombre, que la unción es del hombre, que el poder que tiene un hombre es del hombre, que la gracia que tiene un hombre es del hombre. Es necedad, es no entender. Y es por eso que el Señor tu Dios te está enseñando estas cosas. Tú vas a ministrar cosas grandes, iglesia, y estás ya ministrando cosas grandes, porque todo lo que Dios da es grande. Aunque no se mida con los ojos de la medida de nuestra avaricia, o de nuestra aspiración, o de nuestros sueños locos, pero todo lo que es de Dios es grande.
Esta es la historia de Usías. Quiso mandar en la casa de Jehová y toda su vida fue excluido de la casa de Jehová. Fuera de la casa de Jehová. Los que quieren cambiar lo que es de Dios. Amén. Jehová manda en los cielos, Jehová manda en las naciones, Jehová manda en los pueblos. Pero si hay un lugar donde es celoso, es en su casa. Él pasa por alto las locuras de los gobernantes, aunque un día va a retribuir y va a reclamar su autoridad sobre los pueblos. Pero no va a esperar hasta el último día para poner el orden en su casa. Nadie debe establecer algo que Dios no ha establecido, ni cambiar lo que Dios ha instituido, por grande y por autoridad que sea. Y que nunca nuestro delirio de grandeza nos conduzca a la locura de querer cambiar lo de Dios. Hay un ejemplo de lo que hace la prosperidad cuando se pierde el propósito. Ahora yo quiero decirte que este era el rey que gobernaba en Judá, en la parte sur, en el reino de David. Ahora vamos a ver quién reinaba en esos días, en el reino del norte, en Israel. Ven conmigo a Segunda de Reyes, da hacia atrás, marcha atrás, y va a encontrar a Segunda de Reyes, capítulo 14. ¿Ya lo tienes? Ok. Comencemos a leer el versículo 23 para que entiendas. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. ¿Quién era Amasías? Diga, el papá de Usías. ¿Okay? En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam. Estoy leyendo en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Fue uno de los reyes del norte que más reinó. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y se apartó de todos los pecados de Jeroboam. Dice, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Y dice, y él restauró los límites. Miren ustedes ahora, otra vez la prosperidad de este. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová que Dios dio de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Israel está hablando del reino del norte, de las 10 tribus, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. ¿Qué miró Dios, hermanos? La aflicción, la amarga aflicción de Israel. Y tuvo misericordia y prosperó a Israel en tiempo de Jeroboam segundo, el mismo tiempo de Usías, lo verán. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Este no es el Jeroboam cuando se dividió el reino de Salomón, fue otro Jeroboam. El otro fue el que hizo pecar a Israel, que hizo los dos ídolos, uno en Betel y otro en Dan, y apartó a Israel de Dios.
Está hablando ahora de otro Jeroboam. Dice: los demás de los hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó, oigan ustedes, restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Amat, que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, etcétera, etcétera. Porque dame tu atención aquí, para que entiendan. Escuchen. Mira cómo comienza el 15:1. En el año 27 de Jeroboam, hijo de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Ese Azarías es el mismo Usías. ¿Ok? 15:1. Es para que sepan que reinaron en los mismos días. Eran contemporáneos. Ahora, dame tu atención aquí, para resumirte. Este Jeroboam II, de todos los reyes que hubo en el norte, no hubo uno solo que sirviese a Jehová. Uno solo, en 200 y más años que duró el reino del norte, no hubo un solo rey que sirviese a Jehová. Uno solo. Quiere decir que Dios no tenía por qué prosperar a este, ni bendecir a este. Pero Dios ama a Israel. Y dice que vio la aflicción y libró a Israel a través de este hombre. Escúchame. Ustedes saben que David conquistó casi todo Palestina. David tenía casi un imperio. Desde Egipto hasta tenía guarnición en Damasco, en Siria. Los sirios le pagaron impuestos a David. Pero todo se fue perdiendo. Y se va a perder casi todo el dominio de Palestina. Pero este Jeroboam II logró conquistar. Dice desde Amat, de extremo a extremo, hasta Damasco. Significa, él restituyó, conquistando y conquistando. Se apoderó de todas esas tierras. Un gran conquistador. Restituyó, construyó. Fue el tiempo de más prosperidad en Israel desde los días de David, tanto en el sur como en el norte. Para que entiendan un poquito, vengan conmigo al libro de Amós. Escuchen. Amós 1:1, para que entiendan. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel, diga el reino del norte, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Pero ese terremoto aconteció en los días de Usías. La Biblia lo conoce como el terremoto que aconteció en los días de Usías, porque vivieron en el mismo tiempo. Jeroboam estaba reinando en el norte, Usías en el sur. Escuchen. Quiere decir que en el tiempo, escuchen, en el tiempo de estos dos reyes, que fue el tiempo de más prosperidad de los días de David, conquistaron, construyeron, de todo. Eran famosos los dos. Profetizó Isaías, diga Isaías. Pero también el profeta Amós. Ahora yo quiero que ustedes vean un poquito. Escuchen, fue el tiempo, oigan bien, fue el tiempo de más inmoralidad en Israel. Fue el tiempo de la peor idolatría en Israel. Y fue el tiempo de más injusticia en Israel. A ver lo que dice Amós. Sigan conmigo porque vamos a llegar a algo. Yo quiero que para que podamos entender un poquito, venga conmigo. Subraya ahí. Al final me van a recordar que en esos días hubo un terremoto. Guárdenlo ahí. Escuchen, ¿quieren leer el versículo que sigue después de que habla del terremoto? El 1:1, ya lo leímos. El 1:2. Ok. Dijo Jehová. Dijo el profeta. Jehová rugirá desde Sión. ¿Quién ruge? Jehová. El león. Y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán. Y se secará la cumbre del Carmelo. Diga lugar alto.
subraya eso ahí. Ahora venga conmigo. Capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos. Comencemos con el 6 para no leerlo todo. 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, está hablando del norte, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. ¿Recuerdan ustedes Isaías 2 que decía que abundaba el oro, abundaba la plata y abundaba todo en esos días? Que lo vamos a leer ahorita más tarde, cuando lleguemos al capítulo 2 de Isaías, que vamos a regresar allá. Todo esto para entender a Isaías 2. Atención. Atención. Explotación de los pobres. La Biblia dice que le da al pobre le presta a Jehová. Si quiere un día prestarle a Jehová, dale al pobre. Y Jehová espera que cuando Él prospera, los pobres estén bien. Pero cuando la prosperidad se usa para explotar a los pobres, aprovecharse de la necesidad, para comprar sus propiedades, para explotarlos, para no pagar el salario como debe ser. El 7 dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tú es en el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Explotación, inmoralidad. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Idolatría combinada con otras cosas. Dice aquí: yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros. Yo destruí, dice Dios. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años para que entrases en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestras jóvenes y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová de los ejércitos? Mas vosotros diste de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandaste diciendo: no profeticéis. Ahora, ¿qué hizo? Atención, ¿qué hizo Usías? Se metió a la casa de Jehová a ministrar, que no le correspondía porque no era sacerdote. Ahora dice Dios aquí: yo a vuestros jóvenes los hice nazareos. Nazareos era como Sansón, Juan el Bautista, que no podían beber ni vino ni sidra. ¿Saben qué hicieron? Emborracharon a los nazareos. Olvídate eso de voto, ni voto, ni voto. ¿Qué voto ni voto? Pégate un petacazo ahí, doble el codo y anda como el mono de rama en rama, embriagado por el vino, tropezando con todo lo que encuentra. Eso es lo que Dios dice que desvió a Israel. Están bajo el efecto de la sidra y del vino, y la mesa y sus mesas están llenas de vómito, porque los borrachos vomitan y resbalan en su propio vómito. Así dice Dios por el profeta. Y eso hizo que los sacerdotes y los profetas no viesen bien, pidiesen la visión. Aquí a los nazareos: olvídate de voto ni voto, pégate la sidra. ¿Qué es? Estamos en bendición, prosperidad. Jehová está con nosotros. ¿O no lo es? Es el mejor tiempo. Él está contento. Mira, tenemos coros con 20,000 voces, tenemos edificios, tenemos libros, tenemos televisión, radio, betaje. Jehová está con nosotros. Así que hagamos y deshagamos, porque le hemos caído en gracia. Y al nazareo, que Dios le prohibió beber vino, lo embriagaban. Y al profeta que lo mandó a profetizar, le decían: no profeticéis. Algo sucede. La prosperidad que debe llevarnos al propósito nos conduce a la rebelión contra Dios. Capítulo 3.
Oíste esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Así dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Estoy leyendo el 3:2. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dice Dios: yo solamente conocí un solo pueblo. Pregunta: ¿no conocí a Dios todos los pueblos de la tierra? ¿Saben qué significa conocer ahí? Con el único que tengo relación, intimidad de con un solo pueblo, ustedes. Versículo 3: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Dice Dios: voy yo a andar con ustedes, con el único pueblo que tengo relación, y no puedo andar con ustedes porque andan desviados. Pues son prósperos, son benditos, están llenos de todo lo bueno, tienen derecho para explotar a los pobres, para andar en idolatría, para cambiar lo que yo he instituido. ¿Saben lo que produce una bendición en la mano de uno que teme a Jehová? Llora. Y le produce conmoción, sabiendo que no mereciendo nada, Jehová se acuerda de sus necesidades y le honra poniendo en sus manos sus preciosos dones. Pero a que no le teme a Jehová cuando se le entrega algo, ay, hagamos y deshagamos. ¿Recuerdan ustedes que comenzó diciendo que Jehová iba a rugir? Dice el 4: rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida, si no apresare. Y sigue hablando Jehová ahí. Ahora, yo quiero que tú veas algo. Versículo 9: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de estoy leyendo el versículo 9, por favor. El versículo 9, 3:9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, decid: reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, las violencias cometidas en su medio. Diga violencia, opresión. El 2: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Había rapiña y despojos. Versículo 11: por tanto, Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará su fortaleza, y sus palacios serán saqueados. Está hablando de los asirios. Así ha dicho Jehová. El 12 dice: así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra la boca del león. Dice: de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Jehová de los ejércitos, que el día que castigué las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Acabaré con la idolatría. El 15: heriré la casa de invierno con la casa de verano. Diga: tenían casa de invierno y había casa de verano. Y las camas de marfil perecerán, y muchas cosas serán arruinadas, dice Jehová. Eso dice la prosperidad. Camas de marfil. Casas, perdón. Más ricos eran todavía. ¿Cuántos saben qué más tener una casa de marfil que una cama de marfil? Casas de marfil. Casa de verano, casa de invierno. Eso es prosperidad. Me voy a mi casita que tengo allá en Florida. Me voy a la que tengo en las islas. Me voy ahora y cojo el auto Mercedes. Ahora dejo el Mercedes y me monto en el Audi. ¿Tienes algo malo? No. Lo que es malo es cómo lo administramos. Ahí está el problema. ¿Qué pasa cuando Dios nos da? ¿Qué sucede? Ok. Vengan al libro de Oseas. Den para atrás. Capítulo 1 de Oseas. Versículo 1:1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de ¿quién? De Uzías. Diga también: Oseas profetizó, realizó su ministerio en los días del mismo Uzías.
Dice Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Atención, pueblo, aquí. Aquí, ya están aquí, ya tienen la atención aquí. 3 profetas. ¿Y cuáles profetas les envió Dios? Diga, a Isaías, Amós. ¿Ya vieron cómo estaban las cosas? Oseas. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de Oseas? El lindo mensaje de Oseas. Oseas, cásate con una prostituta. Y se casa Oseas, el ministro profeta, con una prostituta, una ramera. Y cuando el hombre está en su dolor más agudo, porque cuán profundas y dolorosas son las heridas del que ama. Qué vergüenza el ministro casado con una mujer prostituta, y Dios le puso amor y nacen hijos, y los hijos son tipologías de lo que Dios quiere enseñar a su pueblo. ¿Cuántos saben que Dios le hace vivir a los profetas el mensaje? ¿Recuerdan a Ezequiel, a Ezequiel, que le dijo a Ezequiel: te voy a quitar tu delicia? Y él dijo: wow, ¿qué será lo que Jehová va a hacer? Y le dice: yo quiero que tú, este pueblo va a ser llevado en cautividad a Babilonia, y no van a tener tiempo para hacer todas las ceremonias que hacen cuando hacen el luto. Así que tú te vas a vestir, yo quiero que tú representes que no va a haber tiempo para luto, pero te voy a quitar tu delicia. Esa era la mujer. Dice: en la tarde se me murió la mujer. Y cuando se le murió la mujer, ¿cuántos saben que la amaba? No es como algunos que dicen: llévatela, Señor. No, era su delicia. Dice: su delicia. No dijo: te voy a quitar el estorbo. Significa que amaba a su mujer. Y cuando se le murió la mujer, el profeta se tenía que comportar como que no pasaba nada. Tranquilo. ¿Cómo está Ezequiel? En victoria total. Por dentro muriéndose, pero tenía que expresar que no pasa nada. Dice: no guardes luto, no hagas nada, no te vistas de silicio, ni de ceniza, ni de nada. Tú, representando un mensaje. ¿Cuánto cuesta ser profeta? Nada más. A Oseas, que vivió en el tiempo de la prosperidad, en el tiempo de más extravío en Israel, dice Dios: yo quiero representar que yo amo a Israel, que yo amo a la nación, como el marido ama a una esposa infiel. Mi amor es incondicional. Aunque tú seas infiel, yo no me puedo negar a mí mismo. Yo soy el fiel y el verdadero. Y el mensaje más elevado que se ha dado a Israel lo dio Oseas, y no con palabras bonitas, sino viviendo en sus entrañas el dolor de Dios por una esposa infiel, el dolor de la deshonra y del oprobio. En ese tiempo de prosperidad, yo llorando, Dios sufriendo la infidelidad de su pueblo. Qué diferente. Tu marido es el santo de Israel. Qué diferente el santo de Israel a nosotros. Y Oseas estaba allí dando su mensaje con lágrimas, con dolor. Cuando él salía a profetizar, su mujer salía a prostituirse. Y era el comentario de todos, y el dolor en su corazón por la vergüenza. ¿Están listos ahora para recibir el mensaje? Vamos a Isaías capítulo 2. El recorrido es largo, el mensaje es breve, pero nos va a impactar. Isaías capítulo 2. Espero que usted puso algo allí para que lo encuentre rápido. Isaías 2. Oh. Escucha ahora, iglesia, atención aquí. Por favor. Perdonen que a veces me sale la gracia y digo cosas. Usted lo borra. Pero no pierde el mensaje.
Cómanse el pescado desde las espinas. ¿Qué? Ya lo tiene todo. Escuchen ahora. Escuchen ahora que Dios anuncia un tiempo de prosperidad para la iglesia. Versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, ya saben que fueron los días de Usías y de Jeroboam. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Qué cosa dice ahí? El monte, diga lugar alto. Recuerdan ustedes que este es el año de las alturas, donde Jehová nos habló de los significados de los montes, porque vamos a subir a los montes. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. El monte de Jehová será la cabeza de los montes, significa que será el lugar más alto. Cuando el tiempo de Noé, el mundo fue anegado en agua, había algo que estaba 15 codos por encima del monte más alto, y era el arca de Dios, donde estaba el propósito de Dios. Ahora vemos que el monte de Jehová va a estar por encima de todos los lugares altos. Y Jehová lo dijo en un tiempo donde había prosperidad y se construían torres en el desierto, en las casas, aquí y acá, torres allá, torres acá, lugares altos allá, edificios allá, prosperidad acá. Y dice Dios, un día mi monte va a ser más alto que todos los montes. Y está hablando a dos reyes prósperos y a dos naciones que eran una nación para él, prósperas, bendecidas, pero que no sabían propósito de la bendición. Cuidado, iglesia, no tropecemos. Te lo voy a leer de nuevo. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Diga la iglesia. Que en el tiempo era Sión, como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre todos los collados. ¿Qué son los collados? Diga lugares altos. Y dice que el monte de Jehová será exaltado por encima de los collados que son altos, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones correrán. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos. ¿Por qué dice subamos? Porque la casa de Jehová está en el monte de Jehová, que está por encima, exaltado sobre todos los lugares altos, montes y collados y torres. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos. Gloria a Dios, que para ir a Dios hay que subir. Subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos. ¿Qué se aprende en el monte de Jehová? Diga los caminos de Dios. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, diga la casa de Jehová, el monte de Jehová. Y en ese tiempo era Israel, ahora es la iglesia. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderán a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Quiere decir que no va a haber guerra sino paz. Y en vez de guerrear y pelear y estar intimidados por los enemigos, vamos a ser productivos, porque las espadas se van a convertir en hoces y en instrumentos de labranza para producir, porque habrá paz y no hay necesidad de pelear, porque Jehová traerá la paz a su iglesia. Y en ese tiempo de prosperidad y de bendición que nosotros todos esperamos, dice el 5: venid, oh casa de Jacob, y caminaremos en la luz de Jehová. Y comienza y dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Diga, costumbres de afuera. Agoreros como los filisteos, y pactan con sus hijos extranjeros. Quiere decir que han entrado al pueblo de Dios muchas cosas extrañas de afuera,
que lo que está sucediendo hoy ha sucedido siempre. El 7, su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. Diga prosperidad. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Diga prosperidad. Pero además su tierra está llena también de ídolos. Quiere decir que junto con la prosperidad viene el extravío. Y hay muchas otras cosas ahí. Pero dice el versículo 11, para no cansarlos con tantas lecturas: la altivez de los ojos del hombre será abatida. Van a ver por qué Dios dio ese mensaje. Porque en un tiempo de prosperidad donde todo el mundo está alto, donde se hacen torres altas, donde todo el mundo está allá arriba, en todo el sentido, dice Dios, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Diga conmigo: y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ahora ustedes van a entender el estribillo que lo leímos 2 veces. ¿Por qué dice ahí Jehová será exaltado aquel día? Porque en el tiempo que Dios más bendijo a su pueblo, hubo más prosperidad. Fue el tiempo de más extravío, mala administración de la bendición, usada para caprichos, usada para maldad, usada para todo uso menos para la gloria de Dios. Y lo que antes fue escrito fue para nuestra enseñanza. Escuchen ahora, ¿por qué dice que será abatida por el polvo la soberbia de los hombres y que solo Jehová será exaltado aquel día? Ya dijo que viene un tiempo de prosperidad para Sión y que va a ser la cabeza de los montes y que el monte de Jehová estará exaltado sobre todos los montes. Ahora miren como, acuérdense que hubo un terremoto y ahora viene el terremoto, Miren ahora, no solamente un terremoto, porque hubo un terremoto de verdad que se hizo muy famoso en Israel en el tiempo del rey Usías. Pero miren aquí, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. ¿Y por qué soberbio y altivo? Porque la prosperidad los convirtió en eso. Sobre todo enaltecido y será abatido. Y sobre todo los cedros del Líbano. ¿Por qué viene Jehová arremetiendo contra todo lo que está elevado? Los hombres que sean altivos, que están muy elevaditos, los hombres que están muy creciditos. Y ahora viene sobre los cedros. ¿Cuántos saben que los cedros están arriba? Sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos. Y sobre todas las encinas de Basán, que también eran altas. En otra palabra, el Altísimo viene contra todo lo que está alto. Viene a bajar todo lo que está alto, porque solo yo soy alto. Solo Jehová será enaltecido. Yo le di la prosperidad para engrandecerme y me han empequeñecido. Ahora yo, el Altísimo, me levanto. Voy a batir, voy a cortar todo lo que esté elevado. Cedros, encinas, cedros, todo lo que esté elevado. Porque yo solo seré altísimo. Versículo 14, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados. Noten ustedes que el antagonismo de Dios es contra todo lo que está alto. Atención, ¿cuándo desciende Jehová a derribar todo lo que está alto? Cuando Él eleva. Y los que son elevados, en vez de elevar su nombre, lo blasfeman y lo hollan. 15, sobre toda torre alta. ¿Ven el problema? Que la guerra es contra todo lo alto. Y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis. ¿Cuántos saben que las naves de Tarsis eran las naves más grandes, donde se fundían metales y que venían de lejos con grandes riquezas? ¿Recuerdan el reino de Salomón cuando se buscaba oro en Tarsis? Tarsis son las naves más grandes, más fuertes, que hacían los grandes comercios en el Mediterráneo y que venían cargadas de oro y de metales y de cosas preciosas. Jehová dice: contra todo lo fuerte, todo lo alto, todo lo elevado, todo lo próspero, arremeteré, porque yo soy grande y solo yo soy altísimo. Versículo 16. Sobre todas las naves de Tarsis y todas las pinturas preciadas. Diga, las obras de arte. Todo lo que es hermoso, bonito, alto, fuerte, excelso, levantado, altivo. El 17. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado aquel día.
Y escuchen ahora, versículo 19. Y se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Hermanos, ¿se acuerdan Apocalipsis que dice que los grandes, los poderosos, los fuertes se van a meter en las peñas, en los montes, y dirán: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que viene en las nubes del cielo, porque su gran día ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? Dios me habló por una mujer humilde que me llamó a la radio. Me dijo: tú eres el hombre para enviarle una carta al presidente Clinton. Y yo decía entre mí: ¿quién soy yo? Esta mujer está loca. Pero después Dios me dio una revelación, que yo estaba en la oficina oval de la Casa Blanca con Clinton, porque alguien de esta iglesia le había dado una palabra profética que había salvado a la nación, y estaba contento con nosotros. Pasó la escena y estaba en el sótano de esta iglesia compartiendo con nosotros. Después otra hermana de aquí tuvo una revelación parecida y también decía que yo tenía que escribir una carta al presidente. Los oídos se me dañaron por un mes. Yo oía distorsionado. Yo nunca los relacioné con eso, pero estaba en la casa de unos hermanos en el norte con mi esposa. La hermana salió, el hermano también, y mi esposa con ella, y yo me quedé solo. Y le dije: Señor, ¿qué hago aquí? Y me dijo Dios: que tú le escribas la carta al presidente. Y yo le dije: ¿quién soy yo, Señor? Y comencé a rehusar para hacer breve la historia. ¿Y qué le voy a decir? Toma lápiz y papel que te la voy a dictar. Para yo escribir una carta hasta a mi mamá voy a tener que borrar, porque siempre cambia cosas. Esa vez, hasta que puse el punto final, no me equivoqué. Desde el saludo hasta el final. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. La carta decía que había cosas en esta nación que habían agradado a Dios, y mencionó varias. El amor incondicional, el respaldo a Israel, el cuidar a los pobres, el recibir a los extranjeros. Pero habían cosas que habían desagradado a Dios. El aborto, el homosexualismo. Y en ese tiempo fue aquella campaña contra los extranjeros que le quitaron los derechos. ¿Recuerdan ustedes? Y es lo que había indignado. Y Dios le puso ejemplos al presidente de Sodoma, Gomorra, del imperio romano y todos los grandes imperios, como Dios arremetió contra ellos. Y la carta terminó así: señor presidente, va a venir un juicio sobre esta nación. Y esta vez no se lo van a poder atribuir a la madre naturaleza. Y decía la carta: van a tener que decir, como los magos en Egipto al faraón: esto no es magia, es el poder, es el dedo de Dios. Y se lo van a tener que atribuir. Señor presidente, si usted oye a Dios, Dios lo va a honrar y usted va a ser uno de los hombres de más prestigio en esta nación. Pero si usted no desobedece, los juicios de Dios caerán sobre usted y sobre la nación. No tuve respuesta. Me quedé indagando y diciéndole: Dios mío, ni me contestaron, ni se cumplió nada de lo que dijiste. En octubre del año 2001, estaba yo cuestionando al Señor, sin entendimiento. ¿Qué pasó con la carta? ¿Por qué tanto empeño? Cuando yo terminé, tenía un mes yendo al médico con el problema de los oídos. Cuando le puse el punto final, oí algo en los oídos, ¡pum!, y se me abrieron los dos oídos al instante, y entendí que era que no había obedecido. Fue muy sobrenatural. Estoy diciendo esto, mis hermanos, porque en octubre del 2001, yo diciéndoles: ¿por qué la carta? Me dijo Dios: pues la carta se cumplió exactamente como dijiste. Y yo: ¿cómo así? Y me dijo Dios: una semana antes del 9/11, primeramente me dijo Dios: ¿cómo terminó la presidencia de Clinton? Me dijo Dios: avergonzado. Y yo: ay, Señor, ¿verdad que le dijiste? Si tú no obedeces, vendrá esto. Número 2,
me dice Dios, ¿qué pasó una semana antes de 9/11? A Clinton le quitaron su licencia como abogado. Lo que se llama una vergüenza para un expresidente. Dios mío, verdad. Una semana antes. Y la carta termina, vendrá juicio sobre usted y sobre la nación. Y me dijo Dios, ¿te acuerdas que tú dijiste que no se lo iban a atribuir a la madre naturaleza? Porque el juicio no era natural. Yo derribé las torres que representaban la economía de esta nación. Le golpeé el Pentágono, que representaba el poder militar de esta nación. Y tuve misericordia por no arremeter contra lo que era el gobierno de esta nación. Y me dijo Dios, no se cumplió toda la palabra. Estoy diciendo esto porque, mis hermanos, abramos nuestros ojos. No hay un imperio, no hay nada que esté elevado que Jehová no haya bajado. Dios ama a esta nación. Pero cuando esta nación se quiere hacer más grande que Dios y niega a Dios, ignora a Dios, le viene lo mismo como le vino a Israel. Ahora, atención aquí, que aquí llegamos al clímax. No, el mensaje aquí es que en el tiempo de más prosperidad, ya lo leímos, lo estudiamos, Jehová dice que va a hacer una obra grandísima, y lo está anunciando, que es profético para la iglesia, para Israel como nación, y ahora para nosotros también, de que viene un tiempo donde el monte de Dios será cabeza de montes, y donde las naciones vendrán a consultar a la casa de Jehová. Llévame donde está Jehová, porque allí está la grandeza, la alteza, lo grande, llévame allí. Eso es lo que dice el mensaje. Pero Jehová dice, solo yo seré enaltecido. ¿Por qué arremete Dios contra todo lo que está altivo? Los montes altos, los cedros, los collados, todo lo. Miren ustedes que se dieron cuenta, le leí todo lo que es grande, hermoso, precioso, próspero. Dios lo es como una cuchilla, la cuchilla del altivo. Voy a pasar y todo lo que esté alto será cortado para parecer yo como el único alto. Ahora están listos para el mensaje. Ahora viene el misil. Prepárense para recibir el misil. Capítulo 6 de Isaías. Prepárense para el misil. Ahí ya lo tienen. Do you got it? Prepárate. Ustedes han estudiado mucho a Isaías 6, pero hoy lo van a entender. Acuérdense que es el mismo contexto. En el año que murió el rey Uzías, ay papá, el que estaba muy elevado, muy próspero, que se creía con derecho para cambiar las cosas en la casa de Jehová. En el año que murió el rey Uzías, el que estaba muy alto, que fue bendecido y que usó más la prosperidad. En el año que murió el rey, que yo levanté hasta lo más alto, pero que me deshonró, vi yo al Señor sentado en un trono como alto y sublime, y sus faldas llenaron el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. Ahí estaban adorando con los querubines que estaban allá arribota, pero estaban cubriendo sus rostros. Con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¡Ay! El profeta que vio a Jehová arremetiendo contra todo lo alto, ahora lo ve en su trono alto y sublime, como diciendo: el único alto soy yo, el único elevado soy yo. Y tú, Uzías, yo te honré y me deshonraste. En el año que tú moriste, yo me levanté, tú para el polvo y yo para arriba. Eres un mortal, eres un mortal, eres un mortal, pero yo soy Dios. ¿Por qué Isaías tiene la gran visión de la gloria de Dios sentado en su trono alto y sublime en el año que murió el rey Uzías? Eso no es una casualidad, porque fue el año que arremetió contra todo lo que estaba alto, porque solo Jehová será enaltecido aquel día. Y ahí estaban los altísimos serafines cubriendo su rostro para no ver al Altísimo.
Y el uno, versículo 3, al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los quiciales temblaron, un terremoto, tembló medio mundo. El león rugió, como dice Amós, rugirá el león, y ¿quién no tiembla? Entonces dije: ay de mí que soy muerto. Ahí está Isaías metido en un rincón en el templo temblando. Y ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, ahí habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En otras palabras, como les he dado tanto y se han engrosado, ahora les cierro los oídos, les cierro los ojos, y viendo no van a ver, ni oyendo no van a entender. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor, voy a dar el mensaje? Respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Dice: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que diga que eran altos, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Siempre termina diciendo: le doy, pero luego le mando la misericordia. Él no dejará para siempre caído al justo. Hermanos, cuando yo espero que ustedes hayan entendido, que a medida que está siguiendo aplicando. ¿Recuerdan Isaías 40 que Dios dice que va a derramar su espíritu sobre toda carne? Dice: prepárenme el camino. Y dice: prepárenme el camino, que lo alto se baje. Y que lo que esté muy apocado se suba, para que llegue al nivel que yo pueda pasar. Sécase la hierba, cáese la flor. Voy a cortar, vendrá un viento abrasador y quemará la gloria del hombre, que es la hierba del campo. Entonces yo me podré ver. Porque cuando hay mucha hierba y usted va a decir: ay, el cordero de Dios, no se ve. Pero cuando Jehová quite lo montañoso y quite la hierba, que es la gloria del hombre, podremos decir: ahí está tu rey Sión, y está reinando. Sí, dale aplauso. Iglesia, tú eres pueblo entendido de Jehová. Si Jehová tu Dios ha elegido esta serie de mensajes para hablarte de lo que significa la prosperidad y la bendición para Él, vengo a decirte, termino diciéndote que la voluntad de Dios siempre estará embarazada del propósito de Dios. Y que el propósito de Dios siempre va a dar a luz la elección de Dios. Y donde está la elección de Dios, allí va a estar el pacto y la bendición de Dios con su pueblo. Y que la bendición es para cumplir un propósito, para facilitar el propósito, para señalar quiénes administran el propósito, con quién está Dios. Pero toda bendición
debe llevarnos primeramente a la gloria de Dios, a levantar a Dios, a obedecer a Dios y a cumplir el propósito de Dios. Y el que se gloríe, gloríese en el Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale aplauso. Amén. Yo oro por ti, iglesia. Que Jehová te libre de la codicia loca de este siglo. En el nombre de Jesús. Que el espíritu de codicia que ha entrado a la iglesia y que usa y trafica la palabra, trafica con la palabra para manipular al pueblo, para socavar al pueblo, para explotar al pueblo, desaparezca de ti. Y que toda prosperidad sea ministrada en el temor de Dios, en el amor de Dios. Y que sea para la gloria de Dios y para el cumplimiento del propósito de Dios. Y esa es mi oración para ti, mi hermano, mi hermana, tú que estás ahí en la audiencia. Yo oro al Dios eterno que hizo los cielos y la tierra, que quiso que tú escuchases esta palabra. Oro a Él que Dios te libre de codicia, que Dios te libre del espíritu de este siglo. Que tú entiendas que Jehová, cuando da la gracia, es porque quiere glorificar su nombre. Donde Jehová deposita la gracia, deposita el propósito, y que es necesario que administremos la gracia en el temor de Dios, para que la gracia contribuya, para que el nombre de Dios sea glorificado, sea conocido, sea exaltado. Él te salvó para a través de ti mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su amor y en su bondad para contigo en Cristo Jesús. Todo lo que tienes lo recibiste del Señor. Que lo que Dios te dé, sea riqueza, viene de este siglo, o riquezas espirituales, o dones, o conocimiento, o revelación, o lo que sea, todo sea para la gloria de Dios. Que nunca tú tropieces en lo que Dios te dio para levantarte a ti y levantar su nombre. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.